día, hermanos, luchando contra el pecado. Soy su hermano en Cristo, Pastor Bruno Mateo González, y es un tema sumamente interesante, este tema de luchando contra el pecado, porque hay muchas personas que todavía no lo tienen muy claro. Sin embargo, trataré en los pocos minutos que tenemos al aire de explicar de qué se trata este tema, que es bastante complejo. Amados, nosotros somos cristianos, nacidos de nuevo, ¿no? Que hemos creído en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Creemos en el poder de su sangre que borra nuestros pecados, nuestras rebeliones. También creemos en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Creemos que Él fue enviado por el Padre y sacrificado en la cruz del Calvario por todos nosotros, ¿no? Y para esto, para sellar esta parte, quisiera que vayamos, o que me acompañen, mejor dicho, al libro de Segunda de Corintios. Vamos al Nuevo Testamento, a Segunda de Corintios, en el capítulo 5 y el verso 21, que dice así. Lean ustedes también con su Biblia. Dice: aquel que no conoció pecado, a aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Entonces aquí queda claro que Dios hizo ya justicia por medio de nuestro Señor Jesucristo, y que Dios lo levantó de los muertos, y que el Señor Jesús es nuestro Señor y también es nuestro Salvador. También dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Amén. Por esta razón hemos sido nosotros bautizados y hemos recibido al Espíritu Santo, y hasta ahí todo bien, todo correcto, y no hay, creo, muchas preguntas al respecto, ¿no? Sabemos nosotros todo lo que yo he explicado. No es que yo sea redundante, sino que es algo que todo cristiano sabe. La pregunta es, a pesar de todo esto, ¿seguiremos cometiendo pecados? A pesar de todo esto que acabo de revelar, ¿seguiremos nosotros cometiendo pecados? ¿O es porque las consideraciones antes expuestas ya no pecamos nunca más? O sea, ¿ya nunca más vamos a pecar? Es una buena pregunta, o son dos buenas preguntas. Yo creo que muchos de ustedes se hacen esa pregunta, y aquellos que no son cristianos también, y aquellos que tienen otras religiones también, y aquellos que son indecisos, ¿no? También ellos están pensando, no sé, yo soy agnóstico, no quiero meterme en las cosas de Dios porque tengo miedo de pecar, ¿no? Y muchos están corriendo por esa razón. ¿Por qué? Porque dicen: yo no soy hipócrita, yo no quiero pecar, prefiero no conocer a Dios o no saber nada de lo que dice su palabra, y eso está muy mal. Pues bien, hermanos, la respuesta a esta pregunta creo que está en la Biblia, y por eso quiero que me acompañen al libro de Romanos. Vayan ustedes al libro de Romanos, en el capítulo 7. Vamos al capítulo 7 y el verso 7. Vamos a ver. Dice así: el pecado que mora en mí, dice el título. Esto está escrito por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente. Dice: el pecado que mora en mí. ¿Qué diremos pues? ¿A la ley es pecado? O perdón, ¿qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, o yo no conociera el pecado si no es por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y sin la ley vive en un tiempo, pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Nuevamente leo el versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el pecado, el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte.
porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Santo, justo y bueno. 13 dice así. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual. Allí vamos a subrayar. Sabemos que la ley es espiritual. Sabemos que la ley es espiritual. Una vez más lo voy a repetir. Sabemos que la ley es espiritual. En otras palabras, los mandamientos, estamos hablando, son espirituales. Mas yo soy carnal, dice el apóstol Pablo. Mas yo soy carnal. Y cuando él dice yo soy carnal, está hablando de todos los seres humanos. Todos somos carnales, vendidos al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, dice el apóstol. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí está él constatando que la ley es buena realmente. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a ir dilucidando, vamos resolviendo ya por qué el ser humano peca. Dice así, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. El querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, dice el apóstol. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y todos estamos en esta situación. Hermanos, el apóstol Pablo era un hombre nacido de nuevo. El apóstol Pablo, quien está declarando todo esto que yo estoy en este momento mencionando, era un hombre lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pablo escribió casi todo el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo era un tremendo hombre de Dios y usado por Dios. Y decía, y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahora, ¿está en Pablo nada más? ¿O está en todos nosotros? ¿Pablo era un ser humano? Amén. Ahora le pregunto a usted, ¿usted es un ser humano? ¿Usted es un ser humano de carne? ¿Tendrá usted las mismas necesidades de Pablo como ser humano? ¿Será usted un hombre o una mujer que ama a Dios así como Pablo amaba a Dios? Ahora, ¿define o lo define a usted esto que yo estoy en este momento compartiendo con usted que está escrito? ¿Lo define a usted así? Interesante, ¿no? Así que queriendo hacer el bien hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, o sea, se deleita en las cosas espirituales según el hombre interior, según el espíritu, según el hombre que está dentro, según el espíritu, no en la carne, pero en el espíritu. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. La ley de Dios es espiritual y su hombre interior, ¿cómo es? Espiritual. Entonces se acomoda lo espiritual a lo espiritual. ¿Se da cuenta? Pero veo otra ley, dice el apóstol Pablo, en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, preso, dice ahí, cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice más allá, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces,
Esto que está declarando el apóstol Pablo, estoy seguro que muchos de ustedes lo han sentido. Estoy convencido que en algún momento muchos de ustedes se han sentido tan mal cuando han cometido un pecado o cuando le han fallado a Dios. Y si el apóstol Pablo está declarando esto, es porque él algún tipo de experiencia al respecto ha tenido que tener. Y si no ha tenido una experiencia al respecto, porque alguien me dirá, no, pero no hable usted así, porque el apóstol Pablo de repente nunca cometió nada, sino que lo que pasa es de que él ha escrito eso por otras personas. Ya, si él no lo cometió y si él escribe inspirado por el Espíritu Santo, entonces es el Espíritu Santo el que le está dando esta revelación. Pero ¿con qué finalidad él da esta pauta? ¿Cuál es el objetivo que el apóstol Pablo, o cuál es el objetivo que persigue el apóstol Pablo dando esta revelación? ¿No cree usted que el objetivo es que usted también en algún momento puede resbalar y caer? ¿No cree usted que Él está previniendo por medio del Espíritu Santo que en algún momento podría también ocurrirle lo mismo a usted? Yo creo que sí. Yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 25, esta es la clave. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la carne así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Se da cuenta? ¿Le pasa eso a usted? Estoy seguro que sí, hermano. El apóstol Pablo ya lo describió. Dios ya lo consideró dentro de la Biblia como un hecho que le puede pasar a cualquiera de nosotros. Así que no se sienta usted desanimado, no se sienta usted decepcionado, no se sienta usted que no da la talla. No. El apóstol Pablo está poniendo en claro estos problemas que habríamos de tener nosotros en el tiempo, ¿no? Muy bien, hermanos, los mandamientos son buenos y la ley moral de Dios son magníficos. Ellos nos hacen ver cuán equivocados estamos en muchos aspectos, en nuestra manera de vivir, y nos enseña algo sublime y justo. Es así, es la ley de Dios, y si la ley de Dios es perfecta, porque usted sabe que Dios es perfecto. Así que todo lo que Dios dice es completamente perfecto y es beneficioso para nosotros como seres humanos. Pero que sin embargo el hombre ha demostrado su incapacidad para poner por obra a la perfección, ¿no? Hay una incapacidad de parte del ser humano para poner por obra a la perfección, o sea, sin equivocación me refiero, la ley moral de Dios en su vida, lo cual no quiere decir que la ley tenga errores. No quiere decir que la ley tenga errores. No está diciendo, entonces, bueno, si no se ajusta al ser humano, porque el ser humano comete errores, entonces la ley está mal. No, la ley está bien, el que está mal es el ser humano. Y esto es tan importante porque eso nos ayuda a corregirnos. Por eso no tenemos que deshacer el Antiguo Testamento y decir, no, ahora todo es bajo la gracia. No, hermanos, eso no es verdad. Amén. El apóstol Pablo encuadra muy bien este asunto para dar a entender a todos nosotros que el pecado es algo que en algún momento va a suceder en nuestras vidas. En algún momento, por alguna razón, va a suceder en nuestras vidas. Y esto no es sinónimo de abandonar la carrera cristiana. No, por ninguna razón. No se trata de decir, bueno, yo ya no puedo más, esto ya es suficiente, yo le fallé a Dios y estoy seguro que en el futuro pueda fallarle nuevamente, y como yo no soy hipócrita y como yo soy una persona muy correcta y no quiero engañarle a Dios. No. Eso es lo que quiere el diablo, eso es lo que quiere Satanás, eso es lo que quiere su carne para hacer lo que le da la gana, pero usted no lo va a permitir. El mundo le gustaría mucho que usted haga eso y que renuncie y que vaya usted a los pies de Satanás. ¿Ah? Eso le gustaría, pero no se trata de eso, hermanos. La palabra de Dios nos advierte más bien sobre esos temas. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y eso estoy seguro que podría estar hablándole a su oído. En ningún momento abandone usted la carrera cristiana. Y es tan específico. Mire lo que dice Romanos nuevamente en el capítulo 7,
y en el verso 18, dice el apóstol, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no está diciendo el espíritu, ¿eh? Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Ahora, si no mora el bien en la carne de Pablo, pues no mora el bien en la carne de ningún ser humano, hermano. Esa es la verdad, y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice así, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo que no quiero, dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. Entonces, hasta ahí nosotros podemos darnos cuenta que el apóstol Pablo está poniendo, como dice, los puntos sobre las íes. La palabra de Dios no se ha olvidado, no está haciendo excepciones. Y está hablando más bien para la generalidad de las personas. Todos cometen errores. Amén. Bien, entonces entendamos que en ese momento que nosotros tenemos un problema con la carne, esto es con nuestra naturaleza física, que nos hace resistencia permanentemente, de tal manera que el apóstol también hace referencia en el versículo 24, dice así, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, el problema, hermano, es con la carne. No es un problema que lo tiene el apóstol, es un problema que lo tiene usted, que lo tengo yo y que lo tienen todos los hombres de Dios, las mujeres y todos los hijos de Dios. Así que no se sienta mal. Por favor, yo lo invito a que no se sienta mal. Lo invoco que no se sienta mal, por favor. Y luego declara la forma en que Dios da solución a esta vulnerabilidad de nuestra naturaleza pecaminosa. En el verso 25 dice el apóstol, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Está dando a entender que está dando gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, quien nos limpia, quien nos libra del pecado, quien nos libra del pecado y de la muerte eterna. Está dándole gracias a Dios porque el Señor Jesucristo es nuestro Redentor, es nuestro Salvador, es aquel que fue enviado por Dios para que ninguno de nosotros se pierda y tenga la vida eterna. Usted debe tomar la epístola de Juan, de Primera de Juan. Vamos a ver, dice, tome la epístola usted de Primera de Juan, acompáñeme ahí. Primera de Juan, en el capítulo 1 y el verso 9. Dice así, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para limpiarnos de todos nuestros pecados y librarnos de toda maldad, limpiarnos de toda maldad. Esto es tan importante, hermanos. Y esto usted tiene que creerlo, así como usted puede creer los versículos de sanidad, así como usted puede creer cómo se echan fuera los demonios, así como usted cree esas cosas, tiene que creer esta palabra que el Señor dice en 1 Juan capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por favor, hermano, usted no se condene usted mismo. No deje que el enemigo le condene, no deje que el enemigo le engañe, que le diga que usted es un embustero, que usted es un estafador, que usted le engaña a Dios, que usted no tiene solución, que usted es un caso sin solución en la vida. No, no, no. Eso no es así, eso es mentira. Dios le ama y le ama con amor eterno y por eso envió a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, quisiera que oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos haces ver, Padre, que nosotros somos hijos de ti vulnerables, pero que tu palabra, Señor, dice también que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados si nosotros lo confesamos a ti. Nosotros somos en este tiempo, en este lugar, en este mundo, Padre, quienes luchamos contra el pecado. No militamos en la carne,
pero vivimos en un cuerpo de carne a pesar que no militamos y no estamos de acuerdo con las obras de la carne. Bendito seas tú y te damos gracias, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha limpiado a nosotros de todo pecado. Te damos las gracias, Padre, en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hermana, te bendigo desde aquí y no te olvides de darle un like y suscribirte a nuestro canal. Que Dios te bendiga. Amén.